Nosotros estamos viendo cómo cada vez viene gente de sitios más lejanos, están llegando desde África, desde lugares más distantes, tienen miedo porque la policía los persigue, hay redadas, se esconden, y son personas sin derechos, ¿no? Una ecuatoriana resulta que denuncia que le han maltratado y aprovechan que va la policía para expulsarle. No tiene derechos. Se la puede explotar, abusar, porque no va a decir nada. ¿Qué clase de derechos humanos se aplican entonces? O gente que viven como esclavas, ¿no? Hay muchos países del mundo en el que el inmigrante es prácticamente un esclavo, sin derechos, les pegan, etcétera, ¿no? Pero además estos estresores que vive el inmigrante se hayan potenciados por toda una serie de aspectos. Vive muchos estresores, los vive durante mucho tiempo, la cronicidad es un elemento muy importante, no es lo mismo tener un mal día, que cualquiera aguanta, que vivir años así. No los controlan. Nosotros sabemos que en psicología controlar un problema te da tranquilidad, aunque sea difícil, ya sabes cómo abordarlo, pero cuando no se pueden resolver, no se pueden controlar, la angustia es mucho mayor. Son problemas muy relevantes, el apego, el miedo, la ausencia de futuro, y luego también son personas que no tienen apenas redes de apoyo social. Yo puedo tener problemas, pues si tengo unos amigos, una familia, un gobierno que me apoya, pues bueno, voy mucho mejor. Pero ¿quién apoya a esta gente? ¿Dónde está su red de apoyo social? El capital social de Coleman, por ejemplo, pues sería muy bajo. Evidentemente tienen también el estrés aculturativo típico del inmigrante, cambio de cultura, de lengua, pero a esto se ha añadido el miedo, la lucha por la supervivencia, el no ver salida. Todo esto se añade al clásico estrés aculturativo que estudiábamos hace años en las migraciones. Han aparecido muchos problemas y muy graves. Y yo diría que, por si todos estos problemas no fueran suficientes, yo creo que muchas veces el sistema sanitario y el sistema social no interviene adecuadamente. Y nosotros nos convertimos en un nuevo estresor, en un nuevo problema añadido. ¿Por qué? Pues porque hay profesionales que banalizan estos temas, que dicen que esto no tiene importancia, que exageran mucho, que no vengan, que no sé si por falta de humanidad, por racismo, pero luego, en el segundo punto de abajo, es muy fácil confundir estos cuadros de estrés con depresiones, con psicosis, con enfermedades orgánicas, y muchas veces los médicos, los profesionales asistenciales, nos confundimos y los tratamos como enfermos cuando no están enfermos, y nos convertimos en un nuevo estresor. Les damos fármacos que les sientan peor, que tienen efectos secundarios negativos, les hacemos pruebas que les generan problemas médicos, que son carísimas, etcétera. Todo eso que no hace falta, lo que llamamos la iatrogenia, pues yo diría que es otro factor que muchas veces desde el sistema sanitario introducimos y que es un nuevo estresor. Es decir, yo diría que el síndrome de Ulises en realidad es una forma de moving. O sea, cuando se quiere echar a alguien, ¿qué se hace? Pues se le hace la vida imposible, ¿no? ¿Qué se hace en una casa cuando quieren echar a un vecino? Porque no los propietarios, ¿no? Pues le hacen la vida imposible, ¿no? Pues aquí se les hace la vida imposible, miedo, soledad, y también se intenta que llegue el mensaje al país de origen de que no vengan, claro, fíjate lo que... Es decir, es una forma de moving, un moving social, un moving dirigido a esta población. De suyo, de todas maneras, este es un mapa un poco de las migraciones actuales, ¿no? Nosotros vemos mucho la migración que va del sur al norte, pero la migración sur-sur es tan importante como la migración del sur al norte. Es decir, millones de inmigrantes se mueven también dentro de África, dentro de Latinoamérica, dentro de Asia, e incluso a veces lo hacen en condiciones peores que aquí. En países en los que hay mucha corrupción, violencia, no hay protección, los abusos todavía son mayores. Es decir, que no solo hemos de ver esto, hemos de ver el problema global. Y hay sitios en los que las cosas todavía son peores que aquí. Los 61 millones de inmigrantes están desplazándose sur-sur. De suyo, la ONU calcula que en los próximos años se va a doblar el número de inmigrantes, pero tal como están las fronteras, la mayoría de estos inmigrantes van a ser irregulares, sin papeles, van a vivir muchos de ellos estas condiciones extremas que ya estamos viendo ahora. Y estas son imágenes que todos conocéis de estos viajes, ¿no? Este tren La Bestia, ¿no? que sube, ¿no? hacia Estados Unidos, donde se viven cosas
terribles, ¿no? O la matanza de inmigrantes de México hace poco, ¿no? Estos viajes son cada vez más peligrosos, ¿no? Son tremendos, ¿no? Y además estamos viendo que esta migración es global, mientras, por ejemplo, vemos que a España nos llegan argentinos, estos espacios que dejan estos argentinos los ocupan bolivianos, ¿no? Entonces se está produciendo en todo el mundo pues unos movimientos migratorios muy complejos. Aquí tenemos violencia contra los inmigrantes en Buenos Aires, es decir, los argentinos contra los bolivianos. A su vez, los que se han ido de Bolivia pues pueden venir otros a ocupar eso. Es decir, es un mundo muy complejo el que estamos viviendo actualmente. Se externalizan las fronteras. En Marruecos los gobiernos ponen las barreras más lejos. El gobierno, por ejemplo, en México, la frontera sur de México está convirtiendo en una frontera, ¿no? Para el paso hacia el norte, ¿no? Todo eso está cambiando en muy pocos años, ¿no? Y de suyo podemos decir que estas personas viven una de las peores pesadillas imaginables. Estar en peligro, estar solos, no tener recursos, no ver solución a sus problemas, encontrarse mal, requerir ayuda y que no te la den. Claro, es una situación tremenda, pero es que en realidad no es una pesadilla, es la realidad. Si fuera una pesadilla, pues te lavas la cara, te relajas y ya está, pero es que esta es la realidad. Como pesadilla ya es horrorosa, pero es que esto es la vida diaria de millones de personas, ¿eh? Y como decíamos, dentro de África, dentro de Asia, es donde se viven muchas veces pues, en todas estas migraciones en situación extrema. Bien, entonces, ¿qué síntomas vemos en esta población? Pues vemos síntomas muy variados, porque es lógico, todo el eje del estrés del organismo, el eje hipotálamo, hipófisis, médula suprarrenal, está alterado, profundamente alterado por años de un estrés extremo. Tenemos un pequeño esquema de cómo afecta el estrés al organismo. Pues todo el organismo se altera a nivel metabólico, hormonal, las hormonas tiroideas, el metabolismo hepático, la corteza suprarrenal, todo el sistema cardiocirculatorio, el sistema inmunológico, el sistema sexual, todo está alterado por el estrés. Las personas están profundamente afectadas por lo que están viviendo. Entonces, tenemos síntomas muy variados. Tenemos síntomas, por ejemplo, del área de la depresión, tristeza, llanto, pero, cuidado, la mayoría de estos inmigrantes no tienen apatía, al contrario, quieren hacer cosas, son proactivos, no tienen ideas de muerte, quieren traer a sus hijos, tienen muchos proyectos, pero no pueden desarrollarlos, mantienen la actividad, es decir, esto no es una depresión, están tristes pero no están enfermos. De suyo el llanto, por ejemplo, no tiene que ver con la depresión. Aquí hay una revisión del acta psiquiátrica escandinava. El depresivo no tiende a llorar, porque llorar es una actitud, es una conducta intencional, busca algo, busca comunicar. El depresivo ya no comunica, está hundido, ¿no? Entonces estamos muchas veces confundiendo situaciones de estrés y de tristeza con enfermedades mentales. Síntomas del área de la ansiedad, somatizaciones variadas, insomnio, molestias musculares, vemos muchos dolores de cabeza, tanto es así que al final, en vez de poner dolor de cabeza al inmigrante, ponemos inmigraña, migraña del inmigrante, ¿no? Porque las dos palabras tienen la misma raíz, ¿no? Inmigraña, migraña del inmigrante. Es curioso que inmigración y migraña tengan la misma raíz. Hay cosas a veces en la lengua muy sorprendentes, ¿no? Bien, también sabemos que los dolores de cabeza pues tienen que ver con tensión, con agresividad reprimida, con intentos de no pensar en los problemas. Cuando les preguntamos cómo es el dolor de cabeza, pues nos dicen que es como una bomba a punto de explotar. Es decir, que vemos que está ligada al estrés esta cefalea. Fatiga, confusión, la subida de cortisol o la utilización de defensas como la negación a nivel psicológico. Y todo el tema de que evidentemente estas personas interpretan lo que les pasa desde sus propios elementos culturales. ¿No será que me han hecho el mal de ojo? ¿No será que...? Se interpretan desde la propia cultura. Pero cuidado, porque como nos decía un inmigrante al que le preguntábamos, ¿y usted cree que le han hecho el mal de ojo? Nos decía, el mal de ojo no me lo ha hecho el hechicero, no. El mal de ojo me lo han hecho las leyes que tienen ustedes en este país. Ese es el mal de ojo, no me venga con... Es decir, que entienden muy bien lo que es cultural y lo que es social.
Este es un estudio que tenemos hecho en España sobre las consultas de salud mental y nos salía que el 17% de los inmigrantes que llegan a consultas de salud mental tienen un cuadro de este tipo. Entonces, este diagnóstico nos permite que estas personas no sean diagnosticadas como depresivos, como trastornos adaptativos, ni que se considere que no tienen nada cuando están viviendo situaciones muy duras. Entonces, nos permite dar un nombre a una realidad y eso siempre ayuda a diferenciarla de otras. Esto está en la revista Norte, es una revista que se puede consultar en internet. Aquí están los datos estadísticos. Bien, entonces vamos a comentar un poco el tema del diagnóstico diferencial. Ya hemos dicho que en el síndrome de Ulises no hay los síntomas básicos de la depresión. No hay apatía, no hay ideas de muerte. Yo diría que incluso a nivel fenomenológico, la tristeza que tienen se parece más, por ejemplo, a la que describía San Ignacio de Loyola, la desolación. Hay muchos tipos de tristeza. Y la tristeza de la enfermedad mental es una, pero hay otros muchos tipos de tristeza, ¿no? Y están descritos, ¿no? Por ejemplo, por Ignacio de Loyola. Hay un libro escrito precisamente en Estados Unidos que se llama La pérdida de la tristeza, ¿no? En el que señala justamente eso, que estamos convirtiendo toda tristeza en enfermedad mental. Y la tristeza es un elemento muy importante de la cultura, del arte, de la literatura. Nos vamos a quedar en un mundo un poco alelado, ¿no? En la que no hay matices, en la que la tristeza forma parte de la vida humana, un poco del drama de vivir. Yo diría que incluso la pérdida de la tristeza sería el fin de la literatura, del arte. Los dioses no escriben, escribimos los humanos, porque tenemos emociones, ¿no? Entonces estamos yendo hacia un mundo... No, yo diría, ¿cómo se puede diagnosticar de depresivo a un inmigrante que está dispuesto a hacer 20 kilómetros para buscar un trabajo? Si tú le dices, tienes un trabajo a 20 kilómetros, va corriendo porque es lo que está buscando. Los depresivos no van 20 kilómetros a buscar el trabajo, no van al trabajo nunca. Entonces, creo que estamos confundiendo el tema a nivel diagnóstico. Hay un escritor español que decía, a veces siento un tipo de tristeza tan especial que creo que sería muy desgraciado si no la pudiera sentir. Claro, porque la tristeza es muy, muy compleja, tiene muchos registros. Richard Rorty, gran filósofo norteamericano, ¿no? Decía, sin tristeza no hay compasión. Y la compasión es la base de los derechos humanos, de la solidaridad, de la empatía. ¿Qué pasará si perdemos la tristeza, si toda la tristeza se medicaliza? Pues que ya no seremos humanos, seremos otra cosa. Y de suyo, en un artículo del New York Times del año pasado, ¿no? el propio director del DSM-4, ¿no? el gran manual de diagnóstico, criticaba en el DSM-4 y decía que en el DSM-5, que va a salir ahora, pasaba lo mismo. Los sistemas de diagnóstico psiquiátrico actuales no diferencian bien duelo de depresión. Y como no los diferencian bien, se está extendiendo el concepto de depresión hacia muchas situaciones de duelo, ¿no? No se define bien la diferencia entre duelo y depresión. Y esto es muy complicado y muy peligroso porque estamos medicalizando y psiquiatrizando cosas que son parte de la vida. Bien, no voy a entrar en otros diagnósticos que son un poco técnicos, ¿no? Y ya en la sesión de ayer ya los vimos, hay gente que también ya estuvo ayer. Bien, lo que sí que me gustaría decir, he señalado sobre todo la depresión, que quizás es el concepto que todos conocemos más, ¿no? Lo que sí que quiero decir es que, sin embargo, hay un diagnóstico que no se hace a los inmigrantes y que es muy importante, y es el tema del alcoholismo. Aquí, por falsos prejuicios culturalistas, se considera que beber es una conducta cultural, social, no sé qué. El alcoholismo es una enfermedad y muy grave. Tiene consecuencias terribles sobre la violencia de género, sobre los abusos sexuales, accidentes de trabajo, enfermedades orgánicas. Es una enfermedad muy seria. Sin embargo, esto se valora poco y estamos convirtiendo en enfermedad lo que no es. Y lo que es no lo vemos. O sea que creo que hay que hacer una reflexión. O sea que no es que yo esté diciendo que no existen enfermedades, no, pero que no están donde se suelen colocar. Veamos un poco este esquema. ¿Qué ocurre con un inmigrante que vive estos estresores tan extremos que llamamos estresores Ulises? Soledad forzada, miedo, indefensión. Pues un inmigrante que ya tenía